Bueno, es un privilegio tener esta noche la compañía aquí en Jornada Extra de Wilfredo Lozano, un destacado sociólogo que ha publicado muchos libros ya sobre el devenir social dominicano. Le hemos invitado para ver si nos ayuda a entender el momento que está pasando el país, cómo diagnosticar la situación actual, Wilfredo. Bueno, tú me metes en un lío, pero en primer lugar agradecer tu invitación. Mira, Juan, podemos atacar este asunto de diversas vías. Yo diría que el país asiste a un punto de inflexión importante en la política nacional. Por primera vez, yo diría que por lo menos en los últimos 10 años, asistimos a un movimiento que de importante, digamos, dimensión, que no es marigoneado por los partidos, que tiene una extensión nacional y que ataca posiblemente el nudo gordiano de la crisis institucional del Estado, la cuestión de la impunidad y la corrupción. A esto se agrega el hecho de que quizás la novedad del punto es que, a diferencia de otros conflictos que ha enfrentado el partido de gobierno, el PLD, tiene una fuente y está condicionado por variables que en modo alguno ningún actor nacional puede controlar. Esto, como tú sabes, surgió de un sometimiento de Odebrecht en Estados Unidos, de un acuerdo que hizo Odebrecht con Estados Unidos, en virtud del cual se hicieron públicos una serie de documentos, y esto desató una crisis regional en el cual se vio involucrada la República Dominicana. Tanto gente como tú, yo y otros colegas hemos venido discutiendo durante mucho tiempo que muy posiblemente la gran conmoción política que este país necesita iba a venir de fuera. Algunos hablaban de la economía, pero vino por el lado de la política. Y yo creo que ese elemento asegura que al final no va a poder haber una manipulación mecánica por parte de fuerza gubernamental alguna de los resultados de esta crisis. De alguna forma, gústenos o no, el país está obligado, y particularmente el Estado y las fuerzas que lo controlan, a buscar una solución de alguna manera transparente. Bueno, lo primero, Willy, es que habría que ver hasta dónde es cierto que es un movimiento tan generalizado. Por el momento uno piensa, la marcha en la capital fue muy grande, pero en Puerto Plata fue también. Bueno, también en Puerto Plata el pasado domingo fue una marcha significativa. Ha habido otras manifestaciones en muchos lugares, se ve el libro verde. Tengo entendido que ya no solamente los 312,000 firmas, sino que ya hay probablemente casi otras tantas, he oído decir, porque siguen firmando el libro. El pasado jueves llegó hasta el estadio de béisbol en Miami, el movimiento, y la firma del libro verde, donde en el primer partido del conjunto dominicano en la Serie Mundial de Béisbol. Pero vimos que el 91% en una encuesta Gallo aprobó la protesta, la marcha, pero ¿hay algún indicador que fortalezca, que nos haga pensar que realmente es un movimiento que tiene, digamos, alguna sostenibilidad? ¿No se deshace mañana o la semana que viene? Bueno, Juan, todo movimiento social, por definición, tiene un marco temporal de cierta limitación. Eso es así. A diferencia de la política de partidos, que es en ese sentido más institucional, más estable. La capacidad de permanencia de los movimientos sociales, por más fortaleza y arraigo que tengan en la sociedad de que se trata, depende mucho del potencial de institucionalización que tengan las fuerzas que allí, digamos, que sostienen el movimiento. Yo creo que este movimiento tiene un potencial de perdurabilidad mayor que de lo que uno comúnmente puede pensar.
Y lo digo porque si uno se pone a ver el repertorio de ese movimiento, es decir, la manera de moverse, de actuar, su discurso, su lógica reivindicativa, revela madurez, revela una cierta capacidad de organización. Y un punto interesante, pese a esto, no se trata de un movimiento que sencillamente es una derivada de una decisión partidaria. Por el contrario, parte del potencial de expansión de ese movimiento tiene que ver con su autonomía respecto al sistema de partidos. Yo soy de los que cree que tiene un potencial de permanencia. No estoy con esto diciendo que el movimiento va a durar ad infinitum. Estoy diciendo que es un movimiento con mayor arraigo en la sociedad, con mayor fuerza de lo que ciertos sectores pueden estar dispuestos a conseguir. Bueno, el gobierno está esperando que eso se deshaga, pero tiene un incentivo, es la pendiente, la expectación sobre los detalles que no se han dado a conocer todavía, claro, y que se prometen para junio, claro, ya. en Brasil. Por lo tanto, eso ya le da como le extiende la vida por lo menos por 2 o 3 meses. Pero hay otro asunto, es un movimiento que si bien toca a sectores populares, se sostiene esencialmente por una gran presencia de la clase media. Y, aparentemente esto no significa nada, pero significa al menos 2 cosas. La primera, gran parte de la base de sostenibilidad, de la legitimidad del gobierno, y en particular del gobierno de Medina, tiene que ver con su arraigo en la clase media. En ese sentido hay un cuestionamiento fuerte a la legitimidad del gobierno. En segundo lugar, la clase media no necesita ni tampoco es vulnerable a la cooptación de una política clientelar o prebendaria. Y eso es muy importante. Entonces yo creo que hay diversos elementos que nos ayudan a entender, a sostener la hipótesis de la fuerza del movimiento y su capacidad de perdurabilidad en el tiempo. Naturalmente, por la envergadura del tema que está planteado, en algún momento, entre política de partidos y movimientos, habrá alguna conexión. Pero no habrá desayudado al gobierno el pretender ignorar y no haber dado información. Por ejemplo, el presidente en su discurso no se refirió para nada a los contratos de Odebrecht, nada más a la planta. Mira, no se refirió tampoco a las acusaciones de la presencia de Joao Santana en su campaña, con una oficina en el Palacio. Todo eso, y vuelve, y de esta semana da una declaración, dice, yo soy inocente, y que me prueben que yo creo que el movimiento no necesita dar alguna explicación más a fondo el gobierno. Mira, yo creo que el movimiento tomó de sorpresa al gobierno, el caso en sí mismo de Odebrecht tomó de sorpresa al gobierno, la naturaleza de esta situación no tenía respuesta al gobierno, y lo que esencialmente nos está diciendo esto es lo siguiente: la capacidad de control de los medios, la fuerza, el dominio mediático del gobierno, la fuerza de sus políticas clientelares, no sirven para nada a la luz de la naturaleza de la coyuntura, donde esas variables internacionales que han promovido el escándalo, ninguna fuerza local tiene capacidad de controlarlo. Y esto no lo preveía el gobierno. Y en ese sentido yo creo que de alguna forma les tomó desprevenida la magnitud de este problema. Eso tiene mucho que ver con la explicación de la manera soberbia e ingenua en que muchas veces han respondido. Yo creo que la respuesta del presidente al cuestionamiento sobre las declaraciones del funcionario de Odebrecht que puso en boca de Joao el asunto de Gilberto Silva, el que administraba las dádivas. Yo creo que el dijo que ellos habían, y dio la cifra por año. Que el presidente dio una declaración intempestiva, una declaración, poco
meditada y que no era una respuesta política correcta, porque al fin y al cabo él tiene que dar una respuesta, por más que él apele a que los otros presenten pruebas, él tiene que dar una respuesta. Por ejemplo, él dijo que ellos pagaban a Joao Santana, pero dado el involucramiento, Joao está preso, los que sacaron preso de aquí del Palacio Nacional. Porque él no debería dar, por ejemplo, presentar el contrato, dar detalles. Aquí hay dos cosas separadas. Hay dos cosas separadas, Juan. Una es el tema de justicia y el involucramiento no que tengan los funcionarios del gobierno, incluido el presidente. Y otra es el impacto mediático que tiene esta situación. Por más que el presidente no esté involucrado, el impacto obliga a explicar mejor la situación. Eso me parece claro. El contexto y el escándalo internacional, que en todas partes están estableciendo ya imputaciones. Son hechos simples. Si hay un sujeto que el propio Odebrecht ha dicho que fue el mediador en la distribución de los sobornos que involucraron financiamiento a muchas campañas, y ese señor viene aquí y pasa a tener una función importante en una campaña en particular, hay que explicar cómo sale preso de aquí. No salió preso de Colombia. Es más, no se ha dicho, por ejemplo, que Joao Goulart tuviera una oficina en el Palacio de Gobierno de Colombia, ni de Perú, ni de Panamá. Aquí sí la tuvo. Entonces, yo creo que políticamente esto merece una explicación más calmada, más amplia, con mayores detalles. Willy, y el Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué podría hacer para bajar un poco la presión? Parece ser que ha bajado la eficiencia de su aparato de comunicación. En esta semana un artículo de Andy Dawager decía que el que encendía la radio o la televisión o leía los periódicos parecía que este gobierno está cercado injustamente, que hay un escándalo nacional. Es decir, ¿qué pasó con la red del gobierno que entonces no ha tenido eficiencia frente a esta situación? Yo creo que el gobierno sigue teniendo un gran poder mediático. Si no lo tuviera, el impacto político negativo en el gobierno presente de esta situación fuera catastrófico. Sí. Yo creo que sí lo tiene. En el PLD, el reflejo de esta crisis asume otro rostro. Yo creo que de entrada hay una división interna y esta situación hace más rígida los términos de la división interna, lo que termina en una especie de bloqueo de sus órganos de decisión. El caso del comité político me parece que es evidente. La posposición de esta reunión que tenían para la semana pasada revela que aquí hay un problema de estancamiento, de rigidez en las posiciones a consecuencia de esta situación. Yo creo, por lo demás, que en la actual administración ha habido una tendencia creciente a una suerte de giro cesarista del ejercicio de gobierno, es decir, de fortaleza del presidencialismo, de concentración en la figura del primer mandatario, de instancias decisionales, incluso en el predecesor no estaban tan concentradas en su figura, y ante esta crisis, esa figura, ese rol se maximaliza.